Buenas tardes, queridas maestras, queridos maestros que nos acompañan. Yo soy Luz Claudia Gómez y trabajo en la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación. Albanuri Martínez, nuestra directora, les envía un cordial saludo. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes su compañía en el día de hoy, pero sobre todo su presencia en la vida de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, durante este último año que ha sido tan particular y para muchos también tan doloroso. Los vínculos que ustedes han generado con sus estudiantes y con sus familias han hecho posible que la escuela se mantenga y sobreviva. Durante los últimos años, con mi compañera Ángela Blanco, hemos coordinado el concurso Leer y Escribir. Este concurso pues pretende que los estudiantes y los docentes de colegios oficiales y privados puedan resignificar y transformar sus realidades a través del acercamiento grato y desprevenido a la lectura y a la búsqueda de una escritura creativa como posibilidad de su desarrollo individual, de su construcción de ser, de su construcción como ciudadanos. Para la versión del año 2020-2021 del concurso, seleccionamos el tema Cuando un virus cambió el mundo y pues invitamos a que los estudiantes de colegios oficiales y privados nos cuenten historias sobre el virus que nos está rondando desde hace un año, el COVID-19. Pues como todos sabemos, la emergencia que se ha generado por el virus nos ha obligado a implementar estrategias diversas de cuidado para la salud individual, la salud colectiva. También nos ha llevado pues a aislarnos en casa y esto ha hecho que tanto niños, niñas, familias, docentes, todos nosotros pues hayamos tenido cambios en la convivencia cotidiana, en los estados emocionales, en las dinámicas escolares y laborales, en las posibilidades de relacionarnos, de comunicarnos, de vincularnos, entre otras muchas cosas, ¿no? Como lo hemos planteado en la descripción del concurso de este año, desde la temática, pues esperamos que la escritura se convierta en un vehículo para que los estudiantes expresen aquello que han identificado y sentido como angustias, miedos, frustraciones, inconvenientes, pero también que sea una oportunidad para reconocer aquello que hemos vivido también y afrontado como oportunidades. Ustedes han desarrollado estrategias innovadoras para que los estudiantes y las estudiantes aprendan, para relacionarse con ellos y sus familias, se han fortalecido los vínculos familiares, etcétera, etcétera. Se trata entonces de hacer de la palabra escrita y la construcción de historias un mediador para la creatividad, para el optimismo, para la sanación en muchos casos. Una parte fundamental del proceso pedagógico del concurso son los talleres que venimos realizando desde hace ya 3 semanas, inicialmente con estudiantes y ahora con ustedes. Los talleres pretenden brindarles elementos conceptuales y elementos prácticos que les permitan realizar el acompañamiento a sus estudiantes para que alcancen una producción narrativa creativa en las distintas tipologías textuales que contempla el concurso. Pues bien, hoy nos acompaña en este taller de ensayo Juana Riveros. Juana es profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en política social de la misma institución. Es autora de los libros Enlace Lector 7 y 8 de Editorial Educar y actualmente es docente de la Universidad del Bosque. Juana se ha desempeñado en los últimos años como tallerista y como jurado de la tipología de ensayo en nuestro concurso Leer y Escribir. Juana entonces nos va a compartir claves para acompañar la escritura de un ensayo en relación con los sucesos que se han presentado con el COVID-19 en este último año. Precisamente ahorita estamos entrando
se dice a una tercera ola, un tercer pico de la pandemia, o sea que frecuentemente escuchamos noticias, vemos artículos, debates en los distintos medios y la idea es poder tener precisamente una posición también frente a los mismos y vamos a ver en este taller cómo lograr esto, ¿no? Que los estudiantes puedan entonces tener una escritura, pero también una posición frente a lo que leen, escuchan, etc. Antes de dar paso a Juana, aprovecho para comentarles que durante el taller en el chat encontrarán un link para que registren su asistencia, por favor, y el link del sitio web del concurso en Red Académica, donde está toda la información del mismo y las condiciones para la participación de los estudiantes. Igualmente los y las invitamos a través del chat a publicar sus comentarios y preguntas que surjan desde la experiencia del taller. Bueno, ahora sí, bienvenida Juana y gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Luz Claudia, y bueno, buenas tardes para todos y todas. La idea de este taller, como les decía Luz Claudia, es darles algunas formas más fáciles, más prácticas de trabajar el ensayo en el aula con sus estudiantes. O también de que ustedes como que se suelten también y vean algunos tips, algunas cosas que les pueden ayudar cuando hagan un ensayo ustedes mismos o cuando lo trabajen con sus estudiantes. Antes de empezar, me gustaría, Luz Claudia les va a compartir un link para que ustedes por favor hagan clic ahí y respondan 4 preguntas. Muy rápidamente, son 4 preguntas rápidas. Entonces pueden hacer clic ahí desde su computador o desde el celular, donde estén. Bueno, por el momento no he recibido ninguna respuesta mientras ustedes entran al link y responden. Un poco es preguntándoles si ustedes enseñan en el área de lengua, si han como enfrentado algunos problemas a la hora de enseñar o de trabajar con sus estudiantes el ensayo. Entonces era un poco como, es la idea averiguar un poco cuáles son esos obstáculos que ustedes han identificado en la enseñanza de este tema. Bueno, por acá veo hasta ahora una respuesta que es la de Mauricio Pineda. Bueno, Mauricio es profesor de educación artística, dice que en una escala de 1 a 5 se ha sentido cómodo, digamos, en 4, enseñando o escribiendo con sus estudiantes ensayos, y considera que el mayor obstáculo o dificultad es el inmediatismo para desarrollar una propuesta de texto. Así es, bueno, muy importante eso que menciona el profesor Mauricio, y ya vamos a ver por qué. Porque sí es necesario un texto como el ensayo, irlo haciendo poco a poco. Bueno, vemos un momento más para ver si alguien más respondió. Tenemos la respuesta de Lilian Espinosa Ortega.
Lilian nos dice que es profesora de educación religiosa y ética. En una escala de 1 a 5 no se ha sentido tan cómoda, un 2, y considera que la mayor dificultad es la redacción y ausencia de pensamiento crítico. Claro que sí, la profe Lilian tiene mucha razón en eso también, y es algo de lo que vamos a hablar en este taller. Bueno, muy bien, también ya tenemos respuestas del profesor Elmer Sánchez y el profesor Ernesto Galindo Correa. El profesor Ernesto, que es profesor de Humanidades, nos dice que en una escala de 1 a 5 se siente como en un 2 en cuanto a comodidad, y la mayor dificultad que ve es la implementación de citas textuales y notas bibliográficas. Bueno, sí, el profesor Ernesto tiene mucha razón en esto. Y por último, el profesor Elmer nos dice que... no se grabaron las respuestas del profesor Elmer. Bueno, entonces, ya para comenzar, quisiera, bueno, ya teniendo en cuenta algunas de sus respuestas, y ahí irán llegando las otras y las podemos ir viendo más adelante. Bueno, el concurso Leer y Escribir, ustedes saben, está en su 15ª versión. Este año la temática que nos convoca es Cuando un virus cambió el mundo. Entonces es la temática que los invitamos a ustedes a trabajar con sus estudiantes o a invitarlos a participar pensando alrededor de este tema. La idea, lo que propone el concurso para este año es que los estudiantes piensen o escriban desde un mundo futuro, es decir, desde el 2120, o sea, 100 años de hoy, y que piensen un poco, que narren cómo cambió el mundo. En esta tipología en específico, en el ensayo, yo les diría, bueno, si los estudiantes tienen una idea maravillosa que vaya en sintonía con esto, perfecto. Si no, de todas maneras piensen que hay muchas cosas alrededor del virus y de la pandemia y del confinamiento que vale la pena explorar, que se pueden argumentar, discutir, ¿no? Entonces, lo hablábamos también en otros talleres, por ejemplo, en el taller con estudiantes, el asunto del racismo, y que no solo, pues el racismo no es un asunto que esté relacionado solamente, únicamente con la pandemia, pero sí este racismo que se ha visto en los últimos meses, disparado hacia las personas de origen asiático por toda esta situación de relacionar el virus con una nacionalidad, ¿no? También todo el asunto emocional que mencionaba Luz Claudia al inicio, las situaciones de violencia, de problemas que se han desencadenado a raíz de tener que estar confinados en ciertos lugares con ciertas personas, pero también situaciones de éxito, ¿no? Hijos que han podido pasar más tiempo con sus padres y demás. También hacia el final del taller les voy a mostrar un ensayo que también toca temas relacionados, digamos, lo relaciona con la pandemia, esperando como si esos cambios se van a dar a raíz del COVID-19. Entonces esa es un poco la invitación, a explorar distintos temas, distintas cosas que ustedes creen o que sus estudiantes creen y ven que han cambiado con la pandemia y que van a continuar así hacia futuro, ¿no? Nuestras relaciones sociales, el trabajo, el teletrabajo y demás. Estas son las fechas importantes que ustedes deben tener en cuenta para participar, si están pensando y sus estudiantes están interesados en participar. Entonces, aquí dice, bueno, que los talleres van hasta el 7 de abril, pero es importante que ustedes sepan que van hasta mañana, 8 de abril, puesto que uno de los talleres, el de ilustración, tuvo que ser pospuesto para mañana por cuestiones de Teams, que se cayó un día.
Luego, tengan muy en cuenta las fechas para la inscripción y radicación de trabajos. Se hace de manera virtual y eso es entre el 5 y el 30 de abril para que no se les vaya a pasar esa fecha. Luego del 3 al 31 de mayo, ustedes recibirán las retroalimentaciones y entre el 26 y el 30 pues será la ceremonia de premiación. Entonces, para que estén muy atentos. Bueno, la tipología ensayo. Les he puesto aquí esta imagen para que ustedes piensen, fue la misma que le presenté a los estudiantes y es porque queremos, o yo quisiera invitarlos a que ustedes piensen en el ensayo, en ese tipo de texto, como una cobija, como una colcha de retazos. Las colchas de retazos, tal vez ustedes o alguien que ustedes conocen, la abuelita, algún familiar, alguna vez ha construido este tipo de colcha, que se hace a partir de unir retazos de telas distintas que significan algo para las personas. Entonces, estas colchas de retazos finalmente cuentan una historia, pues para las personas que las usan o que conocen estas telas, y están hechas a partir de esos momentos. Entonces, puede ser la cobija de un bebé, o las sábanas, o la pijama, o algo que le pertenecía a un abuelo, a un bisabuelo, un vestido de 15, el vestido del bautizo, cosas así. Y las personas las unen así en cuadritos, formando a veces formas, también la forma como pegan, digamos, los retazos, hace que se formen figuras y demás. Y bueno, al final la colcha sirve para abrigarse o para cubrir una cama, pero también cuenta una historia y nos ayuda a recordar, nos permite digamos, unificar todas estas historias. Y la razón por la que quisiera que lo pensemos así es por lo que han dicho, bueno, dos personas, digamos, aquí me gustaría mencionar dos teóricos importantes. Uno, Mijaíl Bakhtin, formalista ruso, y la otra, Julia Kristeva, búlgara, postestructuralista. Entonces, para Mijaíl Bakhtin, el ensayo es un texto que debe ser dialógico. ¿Qué significa que sea dialógico? Que debe entrar en diálogo con otros textos, ¿sí? No puede estar en el vacío, en la nada, o sea, como si yo escribiera ahorita un texto sobre, qué sé yo, que la Tierra es cuadrada o algo así, pues no hay ningún debate frente a ese tema, o sea, ese debate está desestimado pues desde hace muchos, muchos años. No sé si sea el mejor ejemplo, porque hasta podría... Sí, pero es decir, tiene que ser algo que dialogue con su tiempo y con lo que se sabe y con el punto en el que van los debates en un cierto tiempo. Entonces, en esa medida, lo de la Tierra que es plana, pues no dialogaría con nada en estos momentos porque no es una discusión actual. Y eso toca un poco ahorita lo que decía uno de los profes, que era que que los estudiantes no buscan, no indagan y no se empapan de los temas antes de escribir el texto. Eso nos señalaba un profe como una dificultad. Entonces, fíjense que eso es muy importante, que el estudiante lo entienda así, como algo que dialoga con otras cosas que están afuera. Entonces, si yo voy a dialogar, yo tengo que estar a la altura del debate, porque si no, pues mi texto no dice nada. Y por el otro lado, lo intertextual, que es, ahora sí, más que nunca la colcha de retazos, ¿no? Un ensayo está construido, se construye a partir de distintas ideas, de ideas que yo traigo de otras personas, de otros textos, de otros teóricos, y así construyo nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, me valgo de esos retazos que ya están y que dicen algo, y yo con ellos formo una cosa nueva, una obra nueva. Entonces así debemos pensar el ensayo. Ellos sí deben, los estudiantes, o bueno, nosotros o cualquiera que haga un ensayo, utilizar las ideas de otros, pero no es solo para repetir las ideas de otros, sino es para dar un sentido y generar algo nuevo, crear nuevas y dar nuevas ideas. Bueno, frente a los tipos del ensayo, como ustedes saben, hay distintos tipos de ensayo: el ensayo literario, el científico, el filosófico, el argumentativo. Todos ellos, dependiendo de, digamos, su objetivo, varían en su estructura,
en la forma como están escritos, en su extensión, todo este tipo de cosas de forma. Pero es muy importante tener en cuenta que siempre lo que subyace a todos los ensayos es que deben ser críticos, analíticos, reflexivos, argumentativos, persuasivos, y en esa medida pues se constituyen como tal, como un ensayo. En cuanto a estructura, digamos que no hay una camisa de fuerza como tal, se puede, digamos, varía la estructura, excepto en los ensayos académicos o científicos que sí tienden a tener una estructura mucho más fija que debemos respetar a la hora de entregarlo, ¿no? Entonces eso depende de nuestra disciplina, pero si yo estoy haciendo una investigación científica, una tesis de doctorado, de maestría, pues sí debo seguir al pie de la letra como los parámetros y las normas que se me exigen para la presentación de ese trabajo. Aquí me gustaría como hacer pues que nos detengamos sobre estas 6 que yo considero que son los aspectos bien importantes del ensayo, o sea, bien importantes de tener en cuenta a la hora de trabajar con nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes los tengan en cuenta y las tengan en mente a la hora de hacer sus ensayos. Entonces, la primera es hacerse una pregunta y seguramente ustedes, si han escrito ensayos o con sus estudiantes, se han dado cuenta de la dificultad que a veces nos presenta escribir una simple pregunta, ¿no? Y bueno, el asunto no es una simple pregunta, o sea, es y no es. No puede ser cualquier tipo de pregunta porque de una pregunta que se responda con sí o con no, muy difícilmente yo podré sacar de ahí mi hipótesis o mi idea principal del ensayo. Entonces, esas preguntas sí no me servirán, las que se responden con sí o no. Pero las otras preguntas, entre más específico yo sea con mi pregunta, más trato de delimitar mi tema, sí me van a funcionar. Hay dos, digamos, lo más común es que en el ensayo yo haga, antes de escribir mi ensayo, digamos, genero la pregunta y a partir de la pregunta, cuando la respondo, esa se convierte en mi tesis, ¿sí? En mi afirmación del ensayo. Otra posibilidad es que yo no responda esa pregunta, sino que mi idea principal esté presentada en forma de pregunta. Entonces, eso también es posible dentro del ensayo. En páginas de Internet, bueno, en Internet ustedes encuentran páginas donde hay tipos de preguntas, ¿no? Y como para que los estudiantes se puedan hacer una idea, si tienen dudas, sobre el tipo de preguntas que más o menos les funcionan, las que no. Lo importante es acotar y, como les decía, hacer una pregunta que esté abierta, o sea, que dé espacio y que genere discusión y que permita la argumentación. Bueno, el segundo punto entonces sería la estructura. La estructura del ensayo, si bien, como les decía ahorita, no es una camisa de fuerza, sobre todo en el ensayo literario, pues no lo es tanto. Sí es algo que nos va a ayudar mucho porque nos ayuda a no perdernos en nuestra argumentación, a no perdernos en el orden en el que estamos expresando nuestras ideas. Entonces, la estructura va más que todo a servir el objetivo de mi texto y adicional me va a ayudar a no perderme yo, porque ¿qué pasa? Cuando yo voy a hacer un ensayo, yo debo haber leído, ¿no? Debo tener conocimiento del tema y cuando uno lee muchas cosas, pues luego tiene mucha información en la cabeza y casi que no sabe bien y puede llegar a ponerla toda. Y lo que nos ayuda, a lo que nos ayuda a estructurar el ensayo es que no nos perdamos entre toda la información que tenemos y podamos desarrollar verdaderamente y de manera más puntual lo que queremos desarrollar en el texto. La tercera, que la mencionaba un profe también antes, o una profe, no recuerdo bien, es el pensamiento crítico. Ese tema es muy importante. Siempre debe estar presente en un ensayo, digamos que es una de sus características. Y aquí lo importante es que yo no voy a dar simplemente opiniones, o sea, un buen ensayo no es un ensayo que tiene simples opiniones,
sino que yo voy a dar puntos de vista o ideas mías, ideas propias, basadas en la lectura, en el conocimiento del tema, en la investigación, ¿sí? Y las voy a soportar con mis argumentos que van a estar a su vez soportados en ejemplos. Entonces, ese es muy importante. En el taller de esta mañana, alguien preguntaba, y es una muy buena pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una simple opinión y una idea o un punto de vista que sea válido para el ensayo? Y yo les decía, piensen, por ejemplo, en lo que hacemos en el día a día. Cuando yo desde el no conocimiento o del conocimiento muy general, doy una opinión sobre cualquier tema, ¿cierto? Entonces, cuando en el almuerzo uno se sienta a hablar con la familia o con los compañeros de trabajo, bueno, antes, cuando se podía, pues se tocaban temas, como si vieron tal noticia, vieron que el presidente hizo tal cosa y uno dice, no, a mí me parece muy mal porque tal, o a mí me parece muy bien, y uno, digamos, puede tener un conocimiento general sobre el tema, pero está hablando normalmente desde la no lectura, porque es un comentario desprevenido que surge, o sea, no es que uno ya se haya preparado previamente para tener esa conversación en el almuerzo, sino que desprevenidamente y con lo que yo más o menos conozco y he oído, doy mi opinión. Esa es una cosa y es muy válido para el día a día, para la cotidianidad, pero ya cuando yo voy a escribir un texto, sí debo tener, mis ideas deben estar basadas en hechos, en hechos reales, en lectura, siempre obviamente estar abierto, no hay una sola verdad y esa también es la belleza del ensayo, que nos permite dialogar, ¿no? Y entrar en, las ideas entran en disputa, no hay una sola verdad porque si no, no tendría ningún sentido casi que escribir ensayos, pero nos permite justamente eso, hacernos ideas propias y argumentarlas a partir de cosas que existen y de nuestro conocimiento sobre esas cosas. El cuarto, que es el análisis, es muy importante, pues no sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando uno inicia escritura de ensayo con sus estudiantes, puede pasar muchas veces que ellos le escriben, le hacen a uno como un pastiche de copia y pegar, ¿no? Entonces lo sacan de algunas páginas de internet o lo que sea y lo van pegando ahí y lo ponen en párrafos y todo, entonces uno dice, uy, la introducción, el desarrollo, las conclusiones, pero ya cuando uno va a leer no hay nada de eso, sino que hay un montón de cosas que están unidas. Y fíjense que eso no funciona igual que la colcha de retazos, porque en la colcha de retazos hay una intencionalidad, es decir, y digamos el hilo, la persona que la cose, que piensa cómo va a poner las telas para formar imágenes, ¿sí? Hay una intencionalidad y eso pues tiene que verse también en el ensayo y se ve justamente a través del análisis. No solamente a través de los conectores lógicos, que a veces los estudiantes, y es bueno que los dominen, pero a veces ellos, listo, manejan los conectores lógicos, los ponen ahí como para unir las cosas que pegaron, pero como no está mediado por ningún análisis, por nada propio, por nada dicho por ellos, pues al final ese texto no tiene ningún sentido, es una mezcla ahí de citas. Entonces eso es importante. La quinta, las referencias, que también lo mencionaban ustedes antes. ¿Y para qué referenciar? Pongo yo aquí 3 cosas por las que es importante que un estudiante diga, tengo que acordarme siempre de poner mis referencias, y son: una, no cometer plagio, pues porque el plagio obviamente es una violación grave a los derechos de autor, y en esa medida pues acarrea sanciones y demás. La segunda es para ayudarle fuerza a mis argumentos, ¿cierto? Si yo uso citas, las citas de manera intencionada tienen que estar puestas ahí, es para darle fuerza a mis ideas, a lo que yo estoy diciendo. Entonces yo cito a un experto, a un filósofo, cito el texto donde se puede ver, evidenciar eso que yo estoy diciendo, entonces con eso le doy más fuerza a mi argumento. Y la otra es para que el lector, mi lector, también pueda buscar, leer y hacerse sus propias ideas de lo que dicen esas fuentes que yo estoy citando, ¿cierto? Entonces, no sé, ¿cuántas veces ustedes no han ido a buscar la bibliografía de alguien y luego van y buscan a ese autor y lo leen? Entonces, eso también es muy importante.
Y por último, la sexta es el proceso de lectura y reescritura. Entonces, ahí es algo que también menciona otro profe y es un texto como el ensayo es muy difícil. O sea, creo que me atrevería a decir que a casi nadie le sale bien a la primera. O sea, como me senté, lo escribí, tin, 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 imprimir y quedó perfecto. Es muy difícil, incluso para personas que tienen mucha experiencia escribiendo. Entonces, el ensayo sí tiene que ser una cosa no de inmediatismo, sino de ir poco a poco, puliendo. Seguramente ustedes lo recuerdan al hacer su tesis de grado, cosas así, que uno iba y, no, esa tesis está mal, no, esto está mal acotado, no, esto toca poco a poco y uno va cambiando, va modificando y va puliendo. Entonces ahí la imagen de la escultura, ¿no? Que poco a poco se va haciendo cada vez, se le va dando forma y ya al final se va expuliendo para que quede perfectamente bien, digamos, contorneada. No sé si hasta aquí tenemos preguntas, voy a mirar en el chat. Juanita, no preguntas, pero sí comentario de Carlos Camargo, del Colegio Diego Montaña Cuellar, nos dice Juanita, los y las estudiantes no diferencian el ensayo de un escrito riguroso. Les es complicado entender que es muy fácil. Exacto, pues sí, es que produce como cierta ansiedad, pero eso es justo lo que nuestra misión, ¿no? Mostrarles que no es tan difícil y que lo pueden hacer y la verdad, y lo digo por experiencia propia en el concurso, leyendo los ensayos de los estudiantes que han participado en otras ediciones del concurso, ellos tienen mucho para decir, tienen muchas cosas interesantes y las quieren decir, solo que a veces como que produce un poco de ansiedad, que a uno le digan, para pasado mañana un ensayo o algo así. Entonces, bueno, esa es la idea. Bueno, aquí entonces hay una estructura sencilla, simple, que podría funcionar para un ensayo corto. Para un ensayo aún más corto, pues se podría dejar solo en 2 argumentos, ¿cierto? Yo puedo hacer un ensayo bien corto que simplemente tenga mi introducción, 2 párrafos, en cada párrafo desarrollo un argumento y luego las conclusiones. Ese podría ser, digamos, un ensayo bien, pues, corto. Y este otro, pues, podría tener, por ejemplo, 3 párrafos, que es la estructura que propongo aquí, y tendría un argumento, el otro argumento y un contraargumento. Bueno, y cada uno ejemplificado. Aquí hago un pequeño paréntesis porque no se los dije antes y se los iba a decir. Recordarles que para el concurso el ensayo debe estar entre 3 y 5 páginas para que ustedes lo tengan en cuenta, o sea, debe ser corto. Espacio 1.5, espaciado 1.5 y letra Arial 12. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y se lo puedan contar a sus estudiantes. Bueno, frente a este tema de la estructura, ahorita hacia el final les muestro una hojita muy sencilla de Word, como una plantilla, que ustedes pueden usar también con sus estudiantes para hacer el proceso muy gradual. Entonces, primero, pues los estudiantes entregan esa plantilla en la que ahorita pues les voy a mostrar, llenan solamente como las ideas, ¿sí? Van desarrollando poquito a poquito. Y ya luego, una vez ustedes revisan y aprueban, o pues les hacen sus sugerencias, ya los estudiantes pasan a simplemente pegar eso, a desarrollar un poquito lo que les faltó, o a cambiar algo que puntualmente ustedes les sugirieron que cambiaran, y luego ya pasan simplemente a pegar las cosas, y ahí el estudiante se da cuenta que no es tan miedoso, que no es tan compleja la cosa. Entonces, me parece que es una buena estrategia. Bueno, frente a digamos, la composición que debe tener la introducción, el desarrollo y las conclusiones, entonces, importante tener en cuenta que en la introducción, pues, se le debe indicar al lector el tema que se va a desarrollar, ¿cierto? Yo le tengo que dar contexto a mi lector. Si bien hay distintas formas como yo puedo hacer mi introducción, sí es importante ahí en la introducción decir de una vez, expresar cuál es la idea principal o la hipótesis o la idea fuerza de mi texto. Entonces,
Normalmente yo debo encontrar en una introducción eso. ¿Qué otra cosa encuentro normalmente en una introducción? Contexto. No, pues puedo hacerlo de distintas formas, ¿no? La muy académica, que es decirle al lector, en este ensayo se trabajará este tema, o se hará un análisis de tal tema, o se hará un recorrido histórico sobre tal cosa. Bueno, primero a través de el ejemplo de tal, ¿sí? Es irle como contando de manera rápida a nuestro lector el orden completo de mi ensayo. Esa es una forma, es como la más académica. Hay otra forma que se usa y que la vamos a ver en el ensayo del ejercicio ahorita más tardecito, y es dar un contexto general, ir desde lo general a lo particular, hacia lo que yo quiero decir. Entonces, así mi autor mi lector se va enfocando como hacia dónde vamos. Entonces, listo, empiezo primero hablando de las pandemias en general y luego ya voy hacia particularmente lo que quiero decir sobre el COVID-19. Ay, perdón. En el desarrollo, entonces, es pues donde se hace el desarrollo de los argumentos, es donde yo voy a ver ejemplos, donde voy a ver citas. Ese es como el grueso, como donde yo realmente argumento mi idea principal. Entonces, todo eso se hace en el desarrollo. Es bueno ahí recomendarles a los estudiantes pues que dividan en párrafos para que no les quede al final un párrafo totote así gigantesco. Entonces, es bueno como que ellos se vayan acostumbrando también a separar en párrafos. Y por último, las conclusiones, en las que es importante, vale la pena recapitular lo que se dijo. O sea, la idea principal no es hacer un resumen de todo el texto, sino yo vuelvo a decir en otras palabras mi idea principal, la idea principal del texto, y cierro con una pregunta o una llamada a la acción o una cita. Digamos que hay distintas formas de cerrar, pero es como comúnmente se hace y es una forma como chévere de cerrar el ensayo, porque queda el lector inspirado a hacer algo o tentado por una pregunta que ustedes le hicieron, entonces va a seguir pensando y lo que decía Bakhtin, el diálogo continúa, ¿no? El diálogo de ideas, entonces eso es importante. Bueno, aquí les pongo una lista de chequeo sobre todo para el concurso, ¿no? Si los estudiantes están pensando en concursar, esas cositas como para que ellos vayan mirando y digan, sí, tengo esto, o me falta esto. Entonces, bueno, el título del ensayo es sugerente, original y tiene relación con el tema. Ahí prestarle atención, digamos, a que los estudiantes no utilicen el tema del concurso de manera textual como título de su trabajo, ¿sí? Porque quita un poco como esa oportunidad que da el título en el ensayo, que es de provocar al lector, de hacerlo querer leer y de poner algo, digamos, original. El texto responde a las características propias de un texto argumentativo y posee la estructura del ensayo, que es la que veíamos ahorita, introducción, cuerpo y conclusión. La tesis o idea principal es clara y se desarrolla argumentativamente en el texto. Eso es importante porque a veces pasa que lo que yo les decía, si hemos investigado y demás, tenemos mucha información en la cabeza y ponemos un tema, por ejemplo, planteamos un tema en la introducción y luego no lo desarrollamos, ¿sí? No se ve desarrollado en ninguna parte del ensayo, entonces ahí el lector queda como perdido porque pues le prometieron una cosa, pero eso no se desarrolló. El ensayo evidencia lecturas previas y manejo de fuentes primarias y o secundarias. El tema del ensayo está directamente relacionado con la temática del concurso, entonces eso es muy importante, que sí haya una relación, o sea, no hay que hablar exactamente sobre un virus, sobre una pandemia, sobre el COVID, no tiene que ser exactamente eso, pero sí es importante que tenga relación con esto, con el virus que cambió al mundo, ¿sí? Con el encierro, con todo esto que hemos venido viviendo. Y las referencias bibliográficas corresponden a algún sistema de citación válido. Entonces ahí es importante aclarar que si bien el concurso no tiene ninguna exigencia específica sobre el tipo de citación que los estudiantes deben usar,
sí vale la pena que si van a poner bibliografía o van a poner citas, lo hagan con algún, digamos, con alguno de los métodos que existen, pero que sea de manera consistente. Yo sugeriría, creo que puede servir utilizar APA para que los estudiantes se vayan familiarizando con APA. Digamos que no lo utilizan en todas las disciplinas, pero sí es bastante común en la educación superior, entonces pues es una de las opciones. La otra opción es, listo, si mi ensayo es literario, yo realmente no voy a poner una bibliografía al final. De todas maneras, sí es importante que dentro del texto se referencien pues a los autores o a los textos que se están utilizando, que se utilizaron, que se consultaron, con los que se están dialogando. Es importante porque nos muestra también que la persona que escribe el ensayo pues está enmarcado dentro de un debate real, existente y coherente. Entonces ahí sí, importante decir, según tal autor, en el libro tal, ¿sí? Así al final yo no vaya a poner una bibliografía como tal. Bueno, aquí, no sé, voy a mirar si hay alguna pregunta por el momento. ¿Cuál es la caracterización del ensayo desde la perspectiva de Julia Kristeva? Bueno, profe Mauricio, como les decía, la idea que rescataba ahí de Kristeva era el asunto de la intertextualidad y es la manera como dentro del ensayo hay una fusión, digamos, de textos, o sea, hay textos que se encuentran, que vienen de distintas partes y se encuentran dentro de un mismo texto. Entonces, ahí era como lo que quería resaltar de eso, y es que es importante que el estudiante vea que no es por molestar la cuestión de buscar información ni nada de eso, sino es porque dentro del texto, dentro de un texto que presenta nuevas ideas, que argumenta nuevas ideas, debe haber un diálogo, debe haber una unión de textos que sea visible dentro del mismo texto, pues. Bueno, aquí volviendo les pongo algunas sugerencias de algunos ensayistas latinoamericanos. Estos digamos que me gustan a mí, pero pues hay muchísimos más y también no latinoamericanos. Pues hay un montón de personas que hacen ensayos y que son bien interesantes. Les menciono aquí también de libros como en los que hay compilaciones de varios textos de distintos autores. Les muestro estos dos, que son Cómo mejorar a Colombia, de Mauricio García Villegas. Ese fue impreso por la Universidad Nacional. Y tiene ensayos de distintos escritores. Tiene uno de Juan Gabriel Vázquez, bueno, no recuerdo en este momento todos, pero hay distintas personas como plumas pues de renombre que escriben ensayos cortos sobre Colombia. Entonces, ese puede ser interesante para leer con los estudiantes. Este otro, Sopa de Wuhan, pues no me gusta, o sea, el título me parece bastante problemático y fue un texto que se sacó como iniciando la pandemia en el 2020, pero tiene pues también pesos pesados ahí, tiene a Judith Butler, tiene a Slavoj Žižek, tiene varios ahí filósofos, escritores que puede ser interesante tal vez, no sé si para trabajarlo con los estudiantes, dependiendo de cómo ustedes vean a sus estudiantes, pero de pronto para ustedes ver escritos sobre el asunto de la pandemia y tener como un poco más de ideas relacionadas con el tema. Y finalmente, les comento esto también lo podrían usar para que ustedes lo vean o de pronto verlo con sus estudiantes, que es lo que se llama el videoensayo. Yo, la verdad, no conozco, o sea, conozco a este señor que se llama Ivan Pushak y lo encuentran en YouTube como el Nerd Writer 1. Aquí está. Este señor, bueno, es joven, hace unos ensayos, videoensayos que me parecen muy interesantes para que ustedes lo miren. Si nos sobra tiempo al final, pues podemos mirar también un poquito. Pero es más, bueno, si bien no viene a cuento, digamos, los estudiantes no podrían presentar un videoensayo para el concurso porque no está dentro de lo estipulado.
pero sí tal vez como algo chévere que ustedes podrían trabajar con ellos en el aula, que sea sugerente como para iniciar la temática o para que ustedes lo miren, lo revisen. Y si algunos de sus estudiantes en clase tienen esa habilidad con los programas de edición de video y demás, les gusta. Hoy en día muchos estudiantes o muchos jóvenes les gusta eso y lo saben hacer perfectamente bien, pues por todas estas cosas del TikTok y las redes sociales y el YouTube, y ellos lo saben de manera muy fácil y rápida editar video, entonces podría ser algo interesante. Entonces, bueno, ahorita al final les muestro un poco de eso. Bueno, antes de, este ya es el ejercicio del ensayo que les comentaba. Pero antes de mostrarles ese ensayo, Luz Claudia les va a compartir el link para que vean el ensayo, pero antes de eso voy a cambiar aquí mi pantalla para que ustedes puedan ver la hoja de Word que les decía, digamos la plantilla de Word que les comentaba que les puede funcionar. Entonces es esta, ustedes por ejemplo le pueden entregar esto al estudiante y no sé, se lo pueden poner resaltado en amarillo o algo así para que él sepa que todo lo que está resaltado lo tiene que cambiar. Entonces ahí pues él tendrá que poner un título, él o ella, un título que puede cambiar después, pero la idea es que lo piense de una vez y se los presente a ustedes. Entonces aquí en la introducción, donde pone dar contexto al lector, entonces lo que le vamos a pedir al estudiante es escriba ahí la oración, 2 oraciones o 3 oraciones que usted, digamos ese pequeño párrafo, con el que usted piensa iniciar y captar la atención de su lector. Entonces, listo, el estudiante nos va a escribir eso. Luego aquí yo le voy a decir, usted en la B me tiene que poner su tesis o su idea principal. Entonces, el estudiante la escribe ahí. Y así con todo, digamos, deme el argumento 1, es simplemente una oración. Él la escribe ahí, puede ser en un color para diferenciar. Y le voy a poner, póngame ahí el ejemplo que va a dar, 2 ejemplos. Entonces, fíjense que ahí el estudiante va poniendo de a poquitos, ni se está dando cuenta, o sea, eso quita un poco la ansiedad de me voy a sentar y de la nada voy a sacar una cosa que se ve larguísima, así con párrafos y tal, sino que simplemente él está haciendo el mismo trabajo, pero por separado, paso por paso. Entonces, yo como docente puedo recibir este esquema, lo recibo, digo, me parece bien esto, me parece bien este otro, tu argumento le falta, está muy amplio o algo así, bueno, así yo le voy revisando y una vez ya estemos contentos el estudiante y yo, o sea, veamos que se ve bien la cosa, entonces ahí le digo, bueno, vamos a pasar esto a limpio, ¿sí? Lo vamos a pasar a un texto, que es básicamente que el estudiante pegue estas cosas que hizo. Entonces, eso creo que es muy, digamos, facilita mucho las cosas y les puede servir de pronto a ustedes en su práctica docente. Bueno, ahora sí. Entonces, les pido... Juana, perdóname, hay una pregunta de cómo se maneja la contraargumentación. Ok, bueno, importante. Eso de la contraargumentación es que yo, por ejemplo, supongamos que yo estoy escribiendo un texto, un ensayo en el que mi idea principal mi afirmación es que el aborto debería ser legal, ¿sí? Supongamos. Entonces, obviamente podría ser pues mucho más específico, digamos que lo tengo bien especificado. Y entonces un contraargumento común que yo sé y que yo conozco frente a ese tema es, por ejemplo, las personas que dicen, no sé, ahora entonces todas las personas van a querer abortar y se va a volver como por deporte y todo el mundo va a abortar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Cojo ese contraargumento que yo ya conozco que existe y que no es una tontería, o sea, es respetable, pero entonces yo lo agarro y yo digo, ok, aunque muchas personas puedan pensar que al legalizarse el aborto, esto se pueda convertir en una epidemia y todas las mujeres empiecen a abortar de manera, pues, no sé, descontrolada, hay que recordar, y ahí podemos citar y demás,
o traer a colación cifras. Es decir, hay que entender que el aborto no es una situación deseable para nadie. Sin embargo, se ha demostrado, no sé, en tal estudio o en el caso tal de la Corte, por ejemplo, sé que existe un caso que fue pues peleado en la Corte antes de que estuvieran, digamos, que fueran legales las 3 condiciones que actualmente hay para el aborto, de una mujer que quedó embarazada y ella estaba súper feliz de estar embarazada, ella, su pareja, estaban esperando, pero luego en un momento en su embarazo ella se da cuenta que bueno, no recuerdo el nombre de la condición, pero el caso es que el bebé ya estaba muerto porque estaba el líquido amniótico, algo pasó ahí y entonces ya no era viable ese embarazo. Sin embargo, como no existía la posibilidad del aborto, pues ella tuvo que quedarse con, o sea, llevar a término un embarazo en el que pues el feto ya estaba muerto. Entonces, fíjense esas cosas. Por ejemplo, yo también podría poner, para contraargumentar, decir el caso de las mujeres que padecen cáncer, que se dan cuenta, ya estando embarazadas, que tienen un diagnóstico de cáncer y no, pues no pueden hacerse quimioterapia estando embarazadas y de eso depende su vida. Entonces, algo así, no sé si me explico, es un poco coger un argumento que comúnmente yo sé que iría en contra o se utiliza para oponerse a eso, a mi tesis, a lo que yo estoy proponiendo, y le doy la vuelta, ¿sí? Como normalmente se podría pensar esto, pero, y muestro como el otro lado de eso, de ese argumento. Bueno, miremos, no sé, Luz Claudia, si tú puedes ver ahí si hay alguna otra pregunta o si pasamos al ensayo. Por ahora no, Juana. Yo creo que Listo. podemos pasar, ya está en el chat el link del texto. Perfecto, entonces aquí yo creo que ustedes están viendo mi pantalla. Ay, sí. Listo. Ahí están viendo el ensayo, Pandemia, ¿renacerá el humanismo? Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, este ensayo entonces era un ejemplo de lo que les quería mostrar, digamos que trata, no es específicamente sobre el tema de la pandemia, pero sí se está preguntando por cambios estructurales a raíz o luego de la pandemia. Este ensayo está escrito por el profesor César Giraldo, es profesor de economía, bueno, ya está jubilado, pero fue profesor de economía de la Universidad Nacional. Bueno, entonces, no sé si leí ya. Pandemia, ¿renacerá el humanismo? La idea es que lo leamos todos juntos y vamos mirando como esas partes de las que hemos hablado antes. El virus COVID-19 le ha recordado a la humanidad que tiene depredadores naturales y que debe activar sus mecanismos de defensa como cualquier otra especie animal sobre la Tierra. Unos mecanismos son naturales, producto de las defensas construidas por nuestros cuerpos como resultado de la evolución. Otros, racionales, en la medida en que de forma científica tratamos de descifrar el comportamiento del virus para crear las vacunas y los medicamentos que lo controlen. Si la humanidad fracasara en los dos campos, sería asolada como pasó con los nativos de América cuando llegaron los conquistadores con enfermedades que ni sus cuerpos ni su medicina habían conocido. Pero entre el virus y nosotros están las instituciones y las relaciones sociales. Esas relaciones son globales, pero también tienen expresiones a nivel nacional y por eso la respuesta frente a la crisis es distinta en cada país. La humanidad, a través de la historia, ha sufrido el ataque de diferentes pandemias que antes se llamaban pestes. Entre muchas se destacan la peste negra de mediados del siglo XIV y en el siglo XX la llamada gripe española, el SIDA y el ébola. En la actualidad, 2020, se tiene el COVID-19. Estas enfermedades han sido causadas por virus y bacterias para quienes simplemente somos unos seres vivos sobre los cuales procuran reproducirse. Cuando apareció la peste negra, las instituciones y las relaciones sociales y culturales estaban marcadas por el trabajo servil y visión religiosa del mundo. Sin embargo, las consecuencias de la peste subvirtieron ese orden.
habría que ver si la pandemia del COVID-19 subvertirá el orden mercantil y el individualismo del mundo contemporáneo. Entonces, fíjense cómo este autor en toda esta parte, digamos que bueno, habla del COVID, ¿no? Pero luego empieza a dar un contexto general, ¿cierto? Que era lo que yo les decía que a veces podemos hacer en la introducción, que es ir de lo general a lo particular, y entonces lo que hace el autor es compara el COVID-19 con otros sucesos similares en la historia de la humanidad, por ejemplo, en este caso, pues la viruela, las enfermedades que atacaron a los nativos americanos cuando llegaron los españoles, y la peste negra. Y ahí mencionaba otras enfermedades o otras pandemias, digamos, que ocurrieron después, pero digamos más que todo está hablándonos de estas. Y luego ya empieza a ir otra vez más hacia lo particular en este párrafo, hasta que llega aquí, que es donde nos presenta realmente de lo que nos va a hablar en este ensayo, ¿no? Es su idea. Y fíjense que aquí utiliza la pregunta abierta. No nos pone como tesis una respuesta a su pregunta, sino que directamente nos da su pregunta, que es, pues la redacta, digamos, de manera distinta, pero la pregunta es si el COVID-19 logrará subvertir el orden mercantil y el individualismo en el que vivimos, ¿no? En el mundo contemporáneo. Bueno, para continuar, fíjense cómo aquí, esto también ustedes lo pueden usar, sus estudiantes, que son los subtítulos, y a veces nos ayuda a hacer de manera más visual esa separación entre lo que es la introducción y el desarrollo. O los distintos argumentos también. Ustedes van a ver aquí que dentro del desarrollo él pone distintos subtítulos que sirven para que uno se dé cuenta los distintos argumentos que está teniendo, los distintos ejemplos. Comenzando con la experiencia de la peste negra, la práctica médica de entonces en su mayoría era llevada a cabo por clérigos y estaba mediada por creencias religiosas y supersticiones. Algunos médicos laicos comenzaron a hacer la disección de cadáveres, procedimiento prohibido por la Iglesia, buscando entender la causa de la enfermedad. En Florencia, un médico seglar, Francesco Gerini, que a la vez era farmacéutico, comenzó a realizar este procedimiento a escondidas, el cual comenzó a ser seguido por otros colegas que se animaron a hacer investigaciones anatómicas y a adoptar la farmacología práctica para buscar las curas efectivas. Se entendió que la enfermedad era contagiosa y que ese contagio se daba por las miasmas, que son las emanaciones fétidas que brotaban de la suciedad y los cuerpos en descomposición. Las miasmas dejaron de tener connotación de espíritus maléficos y comenzaron a ser consideradas como elementos transmisores de la enfermedad, aunque hoy se sabe el agente real fueron las pulgas alojadas en las ratas. Se consideró que era necesario adoptar prácticas de higiene y crear instituciones seglares que velaran por ello. En 1348 en Florencia y Venecia se crearon las juntas de sanidad, cuya tarea era, abre comillas, o sea, una cita textual, considerar diligentemente todos los medios posibles de mantener la salud pública y evitar la corrupción del medio. Cierra paréntesis y utiliza normas APA para referenciar, es decir, apellido del autor, coma, año de publicación. Ello hizo que fuera la autoridad política seglar, no la religiosa, quien asumiera la responsabilidad de resolver el tema de las basuras y las aguas negras y que a su vez obligara a la cuarentena de los enfermos. Este modelo se fue extendiendo en las ciudades europeas en los siglos XIV y XV. Y ahí cita nuevamente Carvaleda 2014, capítulo 1. En la cultura religiosa de la época se consideraba que la enfermedad era un castigo divino y que había que curar primero el alma antes que el cuerpo. Había que restablecer el vínculo con Dios. La peste se veía como un castigo divino por los terribles pecados cometidos por la comunidad, pero las terapias de la Iglesia para conjurar la enfermedad no sirvieron para nada. La enfermedad avanzó a pesar de los rezos, liturgias, las penitencias, la autoflagelación de los cuerpos y las procesiones. La gente le retiró el respeto a la Iglesia y a los clérigos y cambió la actitud frente a la muerte y la vida. Esto se aprecia en el Decamerón de Boccaccio, sobreviviente de la peste negra, donde se burla de los clérigos y expone una visión profana del ser humano, destacando la sensualidad, la fortuna y la malicia. La obra refleja la cultura popular que surgió en ese momento, una cultura que subvirtió los valores tradicionales medievales ascéticos y represivos.
La muerte y la vida se desacralizaron. En el mundo medieval, la muerte era el tránsito a otra vida regida por la felicidad infinita del cielo o por el castigo eterno del infierno. Ante la mortandad de la pandemia, la muerte apareció como algo imparcial, como una ley que se aplicaba a todos los seres humanos sin distingo de clase o jerarquías, como señala García, 2015. En la neutralidad de la muerte y el hombre toma conciencia de En la neutralidad de la muerte, el hombre toma conciencia de sí mismo en tanto hombre y no en tanto cristiano. La muerte adquirió, fíjense que aquí no hace la citación como antes, porque ya está señalando el apellido del autor y la fecha. La muerte adquirió el significado de la tristeza por la pérdida de los placeres terrenales y la vida se tornó en una experiencia individual. Ese es el espíritu que da génesis al Renacimiento, cuando la visión teocéntrica medieval comenzó a ser reemplazada por una visión del mundo más antropocéntrica, en la que el ser humano y los avances científicos se convirtieron en una nueva forma de abordar el mundo. Se gestaron cambios en la cultura, en las ciencias, en lo social y en lo económico. El modelo de aristocracia rural basada en la servidumbre entró en crisis por la escasez de mano de obra y debió aumentarse la remuneración al campesino, pagando jornales en dinero. Los señores feudales tuvieron que bajar los arriendos de la tierra y los hombres de negocio introdujeron nuevas técnicas en la agricultura. Se valorizó el trabajo manual, despreciado en la Edad Media y la burguesía comenzó a acumular capital. La peste aceleró el cambio social, político y cultural que se estaba gestando, lo que facilitó la descomposición del régimen feudal. Se erosionó la servidumbre feudal, se debilitó la nobleza y la visión de la vida se volvió más profana. Esta experiencia histórica se puede extrapolar al mundo contemporáneo frente a la pandemia del COVID-19. Y aquí, digamos que, bueno, es un poquito más extenso de lo que sería, digamos, lo que nos compete para el concurso, pero digamos, ustedes ya quedan con el link para que lo puedan revisar bien. Pero fíjense que entonces aquí ya va a pasar, ahí cerró como su primera idea, su primer argumento, que estaba ejemplificada por Boccaccio, estaba ejemplificada por las citas de García, de Carballeda, bueno, y otros. Luego ya va a pasar a hablar de lo mercantil, o sea, cada vez se va aproximando más a lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, la medicina contemporánea hoy se basa en la evidencia científica y ello hay que reivindicarlo como un reconocimiento de los médicos del siglo XIV, muchos de los cuales dieron su vida a la batalla contra la peste y contra las supersticiones que alejaban la práctica médica de la experimentación. Pero ahora el cientificismo es invocado por unos nuevos sacerdotes que se amparan con un manto de tecnocracia, haciéndonos creer que el orden mercantil es el orden natural y que los seres humanos somos individuos que debemos buscar nuestra propia realización en la competencia del mercado. Entonces, fíjense que ahí de una vez ya nos está lanzando lo que nos quiere decir, como hacia dónde va, ¿no? O sea, venía con la comparación de la peste y la manera como se empieza a desmitificar lo religioso, y aquí nos dice, hoy en día, aunque la religión juega un papel distinto, hay otra casi que religión, y es la religión de los tecnócratas, ¿no? O sea, si los tecnócratas dicen algo, entonces pues tendrá que ser cierto, y en este caso pues se refiere más que todo como a las personas que asesoran, digamos, en el área de economía, pues a los gobiernos. La vida se mercantilizó como lo recuerda Polanyi. El ser humano debe vender por un precio su fuerza de trabajo para garantizar su producción biológica y social. La naturaleza fue dividida, loteada y a cada paso de tierra se le puso un precio, a cada pedazo, perdón. Dice Spink Andersen, 1993, como mercancías las personas son prisioneras de fuerzas que escapan a su control. La mercancía se destruye fácilmente por contingencias sociales menores como la enfermedad o por acontecimientos a gran escala como el ciclo económico. Y señala el autor que para evitar que la mercancía llamada trabajo se destruyera y con ello el propio capitalismo, se crearon instituciones de protección social no mercantiles, sin ánimo de lucro, tales como el seguro social, la asistencia pública y los códigos laborales proteccionistas. Eso cambia con el neoliberalismo, que introduce la lógica mercantil. Entonces, fíjense, un paréntesis, que ahí nos está llevando como paso a paso por lo que sucedió, ¿no? Primero, entonces se crearon estas instituciones de protección social, los estados de bienestar, se llamaron,
pero luego en los años 80 eso cambia con la llegada pues, de lo que se denomina el neoliberalismo, ¿no? Se introduce la lógica mercantil a las instituciones de la protección social que se expresa en la privatización de los sistemas y en la flexibilización de los códigos laborales. Se mencionarán 3 aspectos, entre otros muchos. Entonces, aquí él nos dice de una vez que nos va a mostrar 3 ejemplos. Y esos ejemplos son, aquí está, el primer aspecto, nos dice 3 aspectos. El primer aspecto nos lo cuenta acá, el segundo aspecto nos lo cuenta acá, y luego va y nos cuenta el tercer aspecto. Entonces también esa es otra forma de ir como conectando un párrafo con otro, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, les dejo el link para que ustedes mismos lo vean, pero aquí digamos que él cuenta y elabora, desarrolla los aspectos de los que está hablando, el vínculo laboral, la economía informal, y les pido que vayamos hacia aquí abajo como para mirar lo que ya viene siendo la conclusión que él plantea. Entonces, ya ahorita con más tiempo les pido que ustedes revisen el ensayo y pues lo puedan leer con detenimiento. Entonces, ese individualismo exacerbado desconoce la existencia de la comunidad, la posibilidad de utilizar la dinámica comunitaria para afrontar el problema. Lo comunitario puede ser peligroso para el establecimiento porque puede producir sujetos sociales contestatarios, pero fue lo comunitario lo que permitió superar la crisis del ébola en África, un virus mucho más agresivo que el COVID-19. Y ahí pone la referencia. Como lo cuenta la presidenta de Liberia, entonces, Ellen Johnson Sirleaf, quien hoy es Premio Nobel de Paz, para combatir una pandemia, y bueno, nos pone la cita de la señora, que es Premio Nobel de Paz, y luego dice, fue lo que mostró la experiencia, es una lección que debe ser rescatada, hay que empezar por reconocer por reconocerle a los sectores populares sus iniciativas, liderazgos y procesos organizativos. Ay, perdón. Sacar la potencia que hay dentro, como dicen Arango, Jaramillo y Uribe. El éxito de las políticas sociales requiere que éstas sean el resultado de un proceso de co-creación entre las comunidades y las instituciones gubernamentales. Implica ir más allá de la imposición de políticas formuladas desde el poder para aplicarlas hacia abajo. No se puede responder a los reclamos populares con policía antidisturbios. No puede ser que los sectores de la economía informal, que antes eran considerados como violadores de la ley, ahora pasan a ser sujetos de un populismo asistencial a quienes se les regalan mercados para que no se vuelvan clases peligrosas y se les bombardea con apariciones en televisión de los gobernantes que aparecen como sus salvadores, como pretendieron ser los prelados cuando la peste negra. Fracasaron los salvadores de antes y fracasarán los de ahora. Entonces, fíjense que ya aquí empieza a cerrar. La peste permitió cambiar la visión del individuo de un ser insignificante, pecador y sometido a omnipotentes poderes terrenales y divinos, hacia una visión humanista que liberó al individuo poniendo de relieve los atributos de la naturaleza humana. Estos atributos son negados hoy día por el mercantilismo neoliberal que pretende vaciar el individuo de su dimensión humanista. Para recuperar dicha dimensión es preciso pensar ahora en lo comunitario, que nos permita afirmarnos como especie que habitamos la Tierra y que debemos armonizar con la naturaleza. Son las comunidades quienes conocen y pueden atender las necesidades de las personas porque en nuestros países carecemos de la protección de la sociedad salarial. Hay varios ejemplos de lo comunitario, la acción de la comunidad en el complejo de las favelas de Maré en Río de Janeiro ante la inoperancia del gobierno de Bolsonaro, los comedores comunitarios en las villas argentinas o la comunidad de Shivaji Nagar en Mumbai, India, o la Guardia Indígena en el Cauca. Es en la comunidad que se sabe quién necesita ayuda, donde se puede organizar el distanciamiento social teniendo en cuenta las necesidades económicas de cada una de las personas, donde se puede coordinar con las autoridades el diálogo y las ayudas, donde se puede organizar las cadenas productivas del campo a la ciudad, donde se pueden hacer ollas comunitarias para suministrar el alimento. Y para eso no se necesitan costosas bases de datos, como dicen en Argentina. Para los sectores populares, la unidad de aislamiento no es la casa, sino el barrio. Entonces, fíjense aquí cómo el autor comienza a cerrar desde aquí con su propuesta, que es lo comunitario. Entonces,
cierra, bueno, aquí recoge un poco, ¿no?, de lo que habló en el texto. Entonces, nos vuelve a traer para que nosotros como lectores volvamos, después de todo lo que nos dijo antes, nos vuelve a decir: la peste permitió cambiar la visión del individuo de un ser insignificante, pecador y sometido a omnipotentes poderes terrenales y divinos hacia una visión humanista que liberó al individuo poniendo de relieve los atributos de la naturaleza humana. Entonces aquí vuelve a traer eso que él nos estaba diciendo antes, que es: hay unas personas, hay una élite que dicta las cosas y a la que no se les puede refutar nada, digamos que es casi una ley divina, pero la peste, y en este caso el COVID, ¿no?, que era lo que él se preguntaba: ¿será que el COVID podrá tener ese mismo efecto que tuvo la peste para modificar el mundo, para desacralizar esas cosas y que el ser humano pudiera otra vez estar en el centro por encima de esos dogmas, ¿no?, primero de la iglesia en el medioevo y hoy en día, como dice él, de los tecnócratas? Y luego nos empieza ya a dar su propuesta, y su propuesta, su respuesta o su hipótesis, lo que él cree que es una respuesta a esto es las comunidades, ¿no?, volver a lo comunitario. Entonces nos da ahí unos ejemplos de las favelas en Río de Janeiro y demás, de cómo los sectores populares y lo comunitario le puede dar respuesta a las situaciones de desprotección en salud y demás que ha evidenciado la pandemia, pues porque lo que él nos dice es: no vivimos en Noruega, ¿cierto? No vivimos en un país que sea realmente un estado de bienestar, sino que pues hay unos asuntos ahí de mercantilismo y digamos que el bienestar social casi, pues según este autor, está asociado a la capacidad de pago y de compra de los individuos. Entonces, en esa medida, él dice: la respuesta sería lo comunitario, porque es dentro de lo comunitario donde se sabe quién necesita qué y se pueden como crear esas redes para apoyar, ¿no? Esto es lo que dice el autor, y fíjense cómo cierra. Aquí nos cierra con una pregunta. Digamos que ya nos viene invitando a que veamos el asunto comunitario, pero fíjense cómo lo cierra, con una cita, con lo que parece ser como un dicho popular o algo así. Él dice: como dicen en Argentina, para los sectores populares, la unidad de aislamiento no es la casa, sino el barrio. Entonces, pues este era un ejemplo que quería que miráramos para que vieran cómo juegan todas estas cosas y cómo el autor pues utiliza o construye sus argumentos y lo que quiere decir alrededor del tema de la pandemia. Entonces, miremos por aquí si tenemos más preguntas. No hay, Juana, por ahora. Listo, bueno, por ahora entonces no tenemos más preguntas. Entonces, si les parece, igual si van surgiendo preguntas las podemos ir respondiendo, pero si quieren les puedo mostrar un poco lo que les mencionaba de los videoensayos, ya que nos quedó un poco de tiempo. Entonces, este es un ensayo de este señor que les digo, que se llama Nerdwriter 1. Él tiene distintas cosas, o sea, sobre distintos temas. Tengo aquí abiertos dos para que ustedes vean. Este es uno sobre la pandemia, digamos, pero me gustaría también que primero viéramos este otro. Me parece bien interesante y pensando también que no en el tema de la pandemia ni nada, pero para la vida, digamos, para su práctica docente en el aula, puede ser algo interesante, sobre todo también si ustedes a veces ven películas con sus estudiantes y hacen análisis de películas, pues esta película de Parásito, no sé si la vieron, es bien interesante. Entonces, veámosla. 잠깐. 제시카, 외동딸, 일리노이, 시카고. 그 선배는 김진모, 그는 이사준. Bong Joon-ho is a filmmaker obsessed with rhythm. You can sense it in all of his films, but in his latest, Parasite, he outdoes himself. The tempo is perfectly calibrated. As a viewer, it almost feels like you're surfing the story. The way the editing and camera work, sound design, and music carries you from moment to moment. I think Bong knows that getting the pacing exactly right is the only way he can get his bold tonal shifts to work.
The result of such attention to rhythm is a totally immersive viewing experience. The cadence of the whole movie is tightly controlled, but there's a montage about 40 minutes in that distills his mastery into a perfect diamond of a sequence. 60 shots, almost exactly 5 minutes. Definitely my favorite 5 minutes of the year. And I think it's worth taking a closer look at because it's really a thing of beauty. First, the setup. The montage comes at the end of Act 1 of Parasite, after a poor family have almost successfully duped a rich family into hiring them all for service jobs. The son becomes a tutor, the daughter becomes an art teacher, the father a driver, and now they're attempting to bring the mother in as a housekeeper. Problem is that the existing housekeeper is well established and well liked by the rich family, so the poor family hatches a plan to remove her from the picture. It's a great idea to enact this plan in montage because we've already seen 3 successful cons at this point, the tempo slowly building in each. With a montage, the cutting will get even faster and Bong can bring the entire act to a crescendo. Also, as the poor family's plans get more sophisticated, it's only right that the filmmaking does as well. A montage like this is going to test your ability to convey a lot of information across a limited number of shots, in this case, 60. Let's take a look at the first few. 생긴 건 둥글둥글한데 그년이 속은 아주 둥그랭이야. 어떨 때는 사모님 행세를 할 때도 있어, 지가. 맞아. 그리고 그 집 사람들 통틀어서 그 집에서 제일 오래 산 것도 그 여자야. 원래 거기에 살던 그 누구야? 그 건축가 남궁영자 선생. 그 집 가정부를 하다가 그 계속 이어서 다인의 가정부까지 하고 있는 거지. 남궁영자 선생이 이사 가면서 그 아줌마를 소개시켜준 거야. 박 사장 부부한테. 이 집 관리 정말 잘하는 아줌마니까 계속 쓰시죠, 그러면서. 집주인은 바뀌었는데 가정부는 안 바뀐 케이스구만. 좋은 일자리 꽉 움켜주고 안 눕는 거야. 그런 여자를 도려내려면 우리도 뭔가 준비를 해야겠다. 그치. 계획이 있어야 돼. The first thing I notice is how balletic everything is, helped along by a classical piece from Handel's Rodelinda opera. The pacing is mesmeric. Bong achieves this by selectively using both slow motion and linear camera moves. Every shot offers a piece of information. Several foreshadow later moments in the montage, and this referencing back and forth, as well as the camera moves and the music, all contribute to making the sequence into an organism. Bueno, aprovechando aquí la propaganda que salió, pues lo paro ahí, pero ustedes también, pues la idea es que lo busquen. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp or explicit or excellent. La idea es que lo puedan buscar y verlo y ver si puede ser como algo interesante para trabajar con sus estudiantes. Obviamente, digamos que es difícil porque primero hay que escribir el ensayo para poder ir hablando y hay que compaginarlo. Ahí sí, digamos que hay un diálogo también con las imágenes, con el lenguaje visual. Entonces, es intertextual también, pero pues puede ser algo interesante para que lo revisen. Bueno, aquí estoy viendo si no tenemos ninguna pregunta en este momento. Ah, no, sí, no. Yo creo que podríamos ver un poquito del otro que nos recomendaste, Juana. Tenemos 7 minuticos. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, espérenme. Bueno, este es el otro que se llama El tiempo, Tarkovsky y la pandemia. Entonces, este es distinto, pero es interesante también. In my last video, I talked about how the pandemic altered our relationship to space, to the built environments of our urban centers suddenly emptied of the people they were made for. Those eerie cityscapes reminded me of De Chirico paintings, in which he sought to depict the world with a strangeness that forces the viewer to see the familiar with alien eyes.
Like those paintings, quarantine gave us a unique chance to reflect on our world, to ask more fundamental questions about our relationship with the spaces we live and move in. But what about our relationship to time? Our sense of time during the pandemic was just as warped as our sense of space, maybe more so. Those first few weeks of the lockdown, time felt simultaneously slow and fast. Hours dragged on at a snail's pace, but weeks flew by. 2020 seemed endless while it was happening, but in retrospect, it feels brief, shorter than a normal year. At least it does for me. These contradictory impressions of the passage of time are not unique to the pandemic. Our sense of time in the present and our memory of time are different things, and we experience them differently. In the moment, time is warped by our emotions and activity. When we're having fun or busy working toward a goal, time generally seems to pass more quickly. When we're bored or anxious without much to do, time drags. Scientists imagine the internal clock as a counting pacemaker. The more pulses you count, the longer a given duration seems. The key variable here is attention. The more attention we give to time, the slower it feels. When we're doing something fun, we forget to count the pulses and time speeds up. Memory, on the other hand, judges time in a different way. Thinking back on events, the mind doesn't count pulses, but memories. Consider the holiday paradox. Good vacations, remember those, pass in a flash. Before you know it, you're already on the plane home. But later, when you think back on the trip, it feels long, like so much happened. That's because vacations are full of novel and emotional experiences, and those are what get stored in memory. In retrospective time perception, the more we can remember in a given period expands our sense of its length. What do you remember from the first 3 months of lockdown? If you were a doctor or nurse or essential worker on COVID's front lines, you might remember a lot, and those early days may seem like a year's worth of experience. If you're like me and spent weeks at home doing the same few things day in and day out, far less will have stuck in your memory, and that time might feel extremely scant, almost like it never happened. Whether COVID time seemed long or short, for everyone, I think there was and is a sense of temporal distortion. Maybe I should explain what you've been looking at for the past 3.5 minutes. When talking about time distortions, there's no more relevant artist than the Russian filmmaker Andrei Tarkovsky. This is a shot from his 1983 film Nostalgia, in which the main character is trying to cross an empty pool without letting a candle. You may have noticed that this is the second time the candle died. The camera has been slowly following him back and forth. And it's right about now, as he heads to the start again and the shot crosses the 4-minute mark, that you become aware of the odd encounter you're having with time itself. You can feel the texture of it, its presence, as if time were not only a concept, but a substance stretching out in front of you, expanding and contracting with every breath. It's beyond interest, beyond boredom. Tarkovsky induces a kind of trance. Который начинается с момента, когда мы говорим «начали», и кончается, когда мы скажем «стоп». Что это такое? То есть это фиксация реальности, фиксация по существу времени. Ни одно из искусств не может зафиксировать время. Это мозаика из времени. Like De Chirico, Tarkovsky depicts reality with a dreamlike quality that lets us feel the familiar as foreign. His camera glides back and forth like a hypnotic pendulum. The man's footsteps register like the pulses of a pacemaker. Bueno, voy a pararlo aquí para que
podamos como discutirlo un poco. Sí, dense cuenta cómo juega ahí la parte visual, la parte del sonido y lo que la persona está diciendo, lo que el narrador está diciendo. Este es un ensayo escrito en primera persona, que no, pues digamos, no es lo más común del ensayo, pero puede pasar, digamos, no puede pasar lo que hablábamos en un ensayo científico o académico, si se ha especificado, pues que no se puede, ¿no? O sea, normalmente en este tipo de textos no se debe escribir en primera persona, siempre en tercera, pero en los ensayos literarios sí puede ser que yo escriba un ensayo en primera persona, si eso ayuda a mi propósito, o sea, si eso le da fuerza a mis ideas y a mi texto. Entonces aquí, fíjense cómo eso juega muy bien. Y claro, esa imagen que se repite y cuando uno se da cuenta, el tiempo ha pasado, o sea, no pasa, como que es una persona que está casi que haciendo nada, o sea, lo único que está intentando es que esa vela no se apague y cruzar, pero pues es una cosa muy repetitiva, es tediosa, los sonidos son lo que se oye, ¿no? El piso, como el agua en el piso, los jadeos del señor que está llevando la vela. Entonces, fíjense cómo eso juega con todo lo otro que el autor está diciendo, ¿no? Y con la película, pues la imagen corresponde a una película. Entonces, pues para que lo revisen, es como otra forma interesante, aunque de nuevo pues no está, digamos, permitido para el concurso participar con un ensayo, con un video ensayo, pero sí puede ser algo chévere y interesante que les puede gustar a ustedes y a sus estudiantes. Pues Juana, yo creo que se ha llamado la atención porque tenemos 4 comentarios al respecto, desde la aclaración que haces, ¿no? Que es un muy buen ejercicio para compartir con los estudiantes, muy interesante, donde se puede ver las estructuras además y las argumentaciones que nos has compartido anteriormente en relación con los ensayos. Mauricio Pineda dice, gracias por este super tip de los videoensayos. Anónimos plantea qué tiempo prudencial de un video ensayo. Y Carlos Camargo del Colegio Montaña Cuellar dice, Juanita, me surge una duda, ¿el lenguaje visual puede diluir o esfumar la estructura del ensayo para la cual fue concebida? Y también plantea otra pregunta, ¿se puede perder la habilidad de redacción del ensayo a largo tiempo? Bueno, para comenzar con la pregunta del profesor Carlos, yo creería que no. ¿Por qué? Justamente porque creo que esto del videoensayo es como un nivel más allá, o sea, hay que dominar ahí varias técnicas en el videoensayo. Una, pues la parte visual, y adicional, hay que dominar la parte del escrito, o sea, este señor, y creo que él lo dice en otros videos que hace por ahí, cuando responde preguntas de sus seguidores y demás, que él claramente tiene un guión, o sea, él escribe primero, digamos, él redacta primero el ensayo y luego une eso con la parte visual. Entonces yo más bien, profe Carlos, pensaría que es como un ensayo en esteroides porque no solo se tiene la redacción, sino que adicional se está jugando con todos esos otros sentidos, ¿no? Con lo visual, con lo auditivo, y pensemos que cada vez más nuestros estudiantes, si nosotros ya de por sí lo somos, nuestros estudiantes son muy visuales y tienen una sensibilidad a lo visual muy, muy fuerte. Entonces, puede ser algo interesante y tocaría ver ahí qué tan, para la otra persona que preguntaba como la extensión, yo creo que si lo piensan hacer como un ejercicio en clase con sus estudiantes, pues tocaría algo corto. Obviamente este señor ya tiene un montón de experiencia, se dedica a eso, este youtuber, pero de pronto un ensayo cortico, unos pocos minutos, porque piensen que eso es difícil. No sé si a ustedes les gusta, muy probablemente sí, han entrado a iMovie o Final Cut o todas estas software que hay para editar video. Y es difícil como cuadrar, o sea, uno se demora, no es que sea difícil, sino que uno se demora como en cuadrar el sonido, las imágenes, el texto. Entonces, si lo van a hacer como ejercicio, me parece muy chévere, pero creo que deberían sí empezar con algo pues corto, porque es complicado y lleva mucho tiempo. ¿Cuál era la otra? ¿Había otra pregunta? No, creo que no, ¿cierto?
Listo. Bueno, Juana, pues ya nos hemos pasado 3 minuticos del tiempo. Simplemente quisiera, para terminar, invitarlos. En el chat estuve compartiendo el link del sitio del concurso en Red Académica. Allí encuentran en primer lugar incluso el link para realizar las inscripciones al concurso. Les recomiendo que al entrar allí se plantea que para realizar la inscripción se pide una contraseña de ingreso, y esa contraseña está grandísimo y resaltado en rojo, es el código DANE de 12 dígitos de cada uno de los colegios. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque ya hemos recibido varias preguntas al respecto de cuál es la contraseña, pero igual hay diferentes aspectos de una información general y otras secciones de cómo participar y cómo se hace la selección de los ganadores. En esta sección de cómo participar, pues se encuentran todas las condiciones para la presentación del trabajo, como tú lo planteaste. Para reseñas se espera que sea presentado en el formato de hoja tamaño carta, máximo 5 páginas, en Word, letra Arial 12, espacio 1.5, y les recordamos que pues ensayo tiene una categoría única dirigida a estudiantes de 10º y 11º de los colegios oficiales y privados de la ciudad. También les recordamos que por colegio solo pueden participar un máximo de 5 estudiantes en cada tipología y categoría. Por lo tanto, si tienen bastantes estudiantes que quieren participar, esto implica pues hacer una preselección interna en el colegio para seleccionar los 5 que los representen en el concurso. Entonces, pues no siendo más, Juanita, muchísimas gracias por tu orientación en el taller, como lo dijimos desde el comienzo, interesantísimo para, por supuesto, para los profesores que acompañan el proceso de la escritura de ensayo de sus estudiantes, pero sobre todo nos interesa que estos elementos les sirvan a ellos y a ellas para constituirse como personas pensantes, como individuos reflexivos, como ciudadanos que tienen una voz y una palabra y una opinión frente a todo lo que circunda diariamente pues, en sus ambientes, en sus medios, en las redes, etc. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, y gracias a Eduardo Martino, que nos acompañó en la parte técnica, en el detrás de cámaras de este espacio. Bueno, muchas gracias, Luz Claudia, y muchas gracias a todos y todas las profesores que asistieron y que se tomaron el tiempo para oír, digamos, este taller, y espero que se animen muchísimo a participar con sus estudiantes, y bueno, y espero que les sirvan algunos de estos tips. Gracias y que pasen buena tarde. Adiós.